Buenos días. Son 8:07 de la mañana, hemos esperado un tiempo prudencial. Vamos a empezar con la clase. El día de hoy, para tercer año de secundaria, en el curso de álgebra, el tema es el tema número 3, polinomios, primera parte. Bien, un polinomio, ¿qué es? Es una expresión algebraica, ¿verdad? ¿Y qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es aquella expresión que tiene una o varias variables, ¿no? Que se definen mediante operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación en un número determinado de veces, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar definiendo cada una de las expresiones algebraicas. Un término algebraico es una expresión algebraica que no admite las operaciones de adición y sustracción. Es decir, tú vas a reconocer un término algebraico al que también podemos denominar monomio, porque es un solo término el monomio, como aquella expresión donde no vas a encontrar operaciones de suma y resta. Bajo ninguna circunstancia vas a encontrar ni sumas ni restas. A este término algebraico se le conoce con el nombre de monomio. Las partes de un término algebraico son los coeficientes y la parte literal. La parte del coeficiente y la parte literal. Y la parte literal tiene dos partes a su vez, que son las variables y los exponentes. ¿Correcto? Entonces tenemos coeficiente y parte literal. Y la parte literal está compuesta por variables y exponentes. Términos semejantes son aquellos que tienen exactamente la misma parte literal. ¿Ya? Tienen exactamente la misma parte literal. ¿Ya? Esos son términos semejantes. Si yo tengo dos términos que tienen la misma parte literal, vale decir, las mismas variables y los mismos exponentes, quiere decir que estos términos son semejantes. ¿Ya? Ya les había dicho que el monomio es un término algebraico donde no encontramos ni sumas ni restas. Y un polinomio es aquella expresión algebraica cuyos exponentes de sus variables son enteros no negativos, positivos o cero. Grados de un polinomio. Tenemos dos tipos de grados en un polinomio. El grado relativo y el grado absoluto. ¿Correcto? El grado relativo es el mayor exponente de la variable de referencia. Ya me van a pedir seguramente, dime el grado relativo de la variable X, de la variable Z, de la variable Y, de la variable A, de la variable M. Entonces será el mayor exponente que tenga esa variable en el polinomio dado. El grado absoluto, por el contrario, se define como el grado de un polinomio. ¿Ok? El grado absoluto será el grado que tenga todo el polinomio. ¿Ya? Bien. El valor numérico lo hallaremos como el resultado de cambiar la variable por una constante. Es decir, me van a dar un polinomio con una variable determinada y lo que voy a hacer yo es reemplazar esta variable por un valor que a mí me otorguen, que a mí me den. ¿Ya? Y el cambio de variable se va a dar cuando yo tenga que cambiar una variable por otra. Bien, bien. Habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con la definición de los distintos términos en polinomios. Bien, empezamos. Expresión algebraica.
expresión algebraica. ¿Qué es? Hemos dicho que es una expresión matemática en la cual para la variable o variables en la cual para la variable o variables ¿ya? Solo se definen las operaciones aritméticas. Solo se definen las operaciones aritméticas, ¿ya? Y ya las conocemos, pues, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Estas operaciones aritméticas se van a definir un número finito de veces. O un número determinado de veces. Podemos ver acá, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, R de X, ¿no? Eso es igual a 6X menos 5. ¿No? Esa es una expresión algebraica, ¿no? Tenemos Q de X, definido como 1 más X más X al cuadrado más X al cubo. Es otra expresión algebraica. Ya, la primera es de 2 términos, y en el segundo ejemplo vemos que son 4 términos. Ya, de 2 términos es llamado también binomio, y de 4 términos es llamado cuatrinomio, ¿ya? Bien. 2. Término algebraico. Término algebraico. Recuerden que les dije que el término algebraico es una expresión algebraica que no admite las operaciones de adición y sustracción, ¿no? Es una expresión algebraica que no admite, ¿ya?, las operaciones de suma y resta. Que no admite las operaciones de suma y resta. Listo. Vamos a ver cuáles serían las expresiones algebraicas. Por ejemplo, yo puedo tener, ¿no?, Q de XY, porque una expresión algebraica puede tener una o puede tener más variables, ¿verdad? Entonces tenemos, como un primer ejemplo, Q de XY, ¿no?,
el polinomio Q, cuyas variables son X y Y, ¿no? Donde voy a tener 5X al cubo, Y a la quinta, pues. Y vemos que en esta expresión algebraica no hay ni sumas ni restas. Por lo tanto, es llamado término algebraico. ¿Ya? El otro ejemplo que podría poner sería R de XY. Y puedo poner 3X al cubo, raíz de Y sobre 2XY. Y no vemos tampoco las operaciones de suma y resta en ningún caso. Bien. Eso sería en cuanto a lo que es término algebraico. Ahora, habíamos dicho que los términos algebraicos, habíamos hablado hace un momento de las partes que tiene un término algebraico, ¿no? Entonces tenemos, acá vamos a denominarlas. Tenemos, por ejemplo, vamos a coger ese término algebraico, ¿ya? 5, ponemos partes, y ponemos así. 5X al cubo, Y a la quinta. 5X al cubo, Y a la quinta. Este 5, que hemos dicho que es coeficiente. Eso es coeficiente. Ya está. Todo esto es la parte literal. ¿Ya? Parte literal. Y estas letras que figuran en la parte literal son las variables. Finalmente, los números pequeños en la parte superior son los exponentes. Entonces ahí tenemos las partes de un término algebraico, ¿no? Coeficiente, variables y exponentes que vienen a formar parte de la parte literal. Bien. Luego, hemos hablado de los términos semejantes. Y hemos hablado de los términos semejantes. Bien. ¿Qué eran términos semejantes? Son aquellos términos que tienen la misma parte literal. ¿Yo sé? ¿Eso qué quiere decir? Que son las mismas variables afectadas por los mismos exponentes. Son aquellos términos que tienen la misma parte literal. Son aquellos términos que tienen la misma parte literal. ¿Ya? Entonces yo voy a poner pues, dos términos cualquiera, ¿no? En el ejemplo. A ver. Ejemplo, tenemos 4x al cuadrado y al cubo. Y por acá tenemos raíz cuadrada de 3, x al cuadrado y al cubo. Esos términos son semejantes. ¿Ok? Son semejantes. ¿Por qué? Debo fijarme en la parte literal.
Esta es la parte literal. X, Y, X, Y. A X le afecta el exponente 2 en ambos casos y a Y el exponente 3 en ambos casos. La parte literal es la misma. No importa si los coeficientes son diferentes. Lo importante aquí es ver que la parte literal sea exactamente la misma. ¿Ya? Bien. Luego, hemos hablado también de lo que son monomios, ¿no? Básicamente es hablar de términos algebraicos, ¿no? Término algebraico es un monomio, ¿no? Un monomio, es un término algebraico, ¿sí? Cuyos exponentes de sus variables son números naturales. Es un término algebraico cuyos exponentes de sus variables son números naturales. Listo. Son números naturales. ¿No? Ejemplos. Podemos tener 2x quinta, y a la cuarta. Ese es un monomio, ¿no? Podemos tener también raíz de 3, x a la cuarta, y. Ese es otro monomio, ¿no? Y si vemos, estos monomios también son llamados términos algebraicos, ¿no? No admiten operaciones de suma ni resta en ningún caso, ¿ya? Entonces, al definir término algebraico, también podemos estar definiendo monomio. Bien. Seguimos. Nos quedamos en la definición de monomio. Vamos a ver ahora la definición de polinomio, ¿ya? Polinomio. Bien. Vamos por acá. Polinomio. ¿Ya? Y un polinomio que era una expresión algebraica cuyos exponentes de sus variables son enteros no negativos. ¿Ya? Es una expresión algebraica cuyos exponentes de sus variables son números enteros no negativos. O sea, no admite que los exponentes sean negativos, ¿no? ¿Son positivos o es el cero? Pero negativos no. Bien, ejemplo. Ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el polinomio p de x, ¿no? P de xy. Y tenemos, por así decirlo, 3x a la séptima, y a la quinta, ¿no? Menos 2x al cubo, y al cuadrado,
menos 8. Ese es un polinomio. Y si te das cuenta, un polinomio también es la unión de varios términos algebraicos o de varios monomios. Aquí, ¿cuántos términos algebraicos tengo este polinomio? Este polinomio tiene 1, 2, 3. Y date cuenta que están separados precisamente por estos signos de suma o de resta. Yo tengo acá, ubico los signos de suma o resta y eso va a ser como comas en una sucesión. Separa a un término de otro. Acá tenemos 1, 2, 3. Estamos hablando de un trinomio. ¿Sí? Ya está. Otro ejemplo, por así decirlo, que podemos tener. A ver. Este sería polinomio, ¿no? Un polinomio, una expresión no se va a llamar polinomio si, por ejemplo, aquí tuviera este 7 fuera negativo. Si este 7 fuera negativo, estamos diciendo que un polinomio no admite que los exponentes de sus variables sean negativas. Entonces ahí no estaríamos hablando de polinomios. Siempre deben ser positivos. ¿Ah? Bien. Ahora vamos a hablar de los grados de un polinomio. Y habíamos dicho que ¿cuántos grados había? No, ¿verdad? 2 grados. El grado relativo y el grado absoluto. Vamos a poner por acá A, grado relativo. Grado relativo. ¿No? Grado relativo. Y vamos a poner así, ¿no? Entre paréntesis, vamos a poner GR. GR, grado relativo. Ya está. ¿Y qué será el grado relativo? ¿Cómo lo hallo? Bueno, será el mayor exponente de la variable de referencia. Es el mayor exponente de la variable de referencia. ¿Correcto? Es el mayor exponente de la variable de referencia. Ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos acá el polinomio R de XY, ¿no? Y tenemos que el polinomio es 5x al cubo, y al cuadrado, menos pi x cuarto, y al cubo, menos 2x a la quinta, y al cuadrado. Y me piden el grado relativo de x y de y. Vamos a poner acá, grado relativo de x y grado relativo de y. Y me dicen en teoría que es el mayor exponente de la variable de referencia y vemos 5x cubo y cuadrado, x cuarta, x a la cuarta y al cubo, x a la quinta y al cuadrado. Tenemos para x, analizamos sus exponentes, tiene exponente 3, exponente 4 y exponente 5. El mayor de todos es el exponente 5, por lo tanto, el grado relativo de esa variable x es igual a 5. Buscamos simplemente el mayor exponente y ese será el grado relativo de la variable que me estén pidiendo. Analicemos y. Tenemos el exponente 2, por aquí exponente 3 y nuevamente exponente 2. El mayor de los exponentes es 3. ¿Verdad? Entonces, ese será el grado relativo
para la variable y. Bien, muy sencillo. De esa manera hallamos los grados relativos. Repito, el grado relativo es el mayor exponente de la variable a la que me hacen referencia. Vayamos ahora a ver el grado absoluto, B. El grado absoluto y le vamos a poner ahí GA. Grado absoluto, GA. Se define como el grado de un polinomio, ¿no? Es el grado de un polinomio. Ya está. Es el grado de un polinomio. ¿Cómo lo vamos a hallar? Ahorita lo vamos a ver. Ejemplos. Bien. A ver. Tenemos, por ejemplo, el polinomio P de variables X, Y, Z. Polinomio P de variables X, Y Z. Eso va a ser igual. A ver, vamos a ver. 3X a la quinta. Y a la cuarta, Z. Menos 3X al cuadrado. Y al cubo. Z al cuadrado. Más 3XY a la sexta. Listo. A ver. Vamos a encontrar el grado absoluto acá en un polinomio. Estamos hablando de polinomios. Analizamos uno por uno los términos que intervienen en ese polinomio. Primero vemos cuántos son. Ya dije que lo que voy a hacer para saber cuántos son es ubicar primero los signos tanto de suma como de resta, ¿verdad? Entonces acá tenemos un signo de resta, por acá tenemos otro signo de suma. Y por lo tanto, estos signos de suma y resta me van a separar a los términos algebraicos que forman parte del polinomio. ¿Cuántos términos entonces me quedaron? Tengo 1, 2 y 3 términos. Los que voy a analizar son 3 términos algebraicos. Bien, en el primer término analizamos y decimos, sumamos los exponentes de las variables de ese término, en el primero. Vamos a ver. Si tenemos exponente 5 más exponente 4 más exponente 1. ¿No? 3x a la quinta y a la cuarta z. Cuando no hay exponentes se sobreentiende que es la unidad. Entonces tenemos exponente 5, exponente 4, exponente 1. Sumamos 5 más 4, 9 más 1, 10. Ya está. En el primer término del polinomio tenemos la suma de exponentes fue 10. ¿Verdad? Vamos a analizar el segundo término algebraico. En el segundo término algebraico tenemos 3x al cuadrado, y al cubo, z al cuadrado. Los exponentes son 2, 3 y 2. Sumemos esos exponentes. 2 más 3 más 2. 2 más 3 es 5, más 2 es 7. La suma de esos exponentes en el segundo término es 7. Pasemos a analizar ahora el tercer término algebraico. Tenemos 3x y a la sexta. Esa x no tiene exponente, se sobreentiende que su exponente es la unidad. Entonces tenemos exponente 1, exponente 6. 1 más 6. Y 1 más 6 es 7 también. Bien. De todo lo que hemos analizado, vemos qué resultados hemos obtenido. Tenemos en el primer término 10, en el segundo término la suma de exponentes es 7, y en el tercer término la suma de exponentes es 7 también. El mayor de los tres resultados fue 10.
Por lo tanto, ese será el grado absoluto del polinomio P. El grado absoluto del polinomio P va a ser igual a 10. Simple. Vamos a ver, valor numérico ahora. Valor numérico. Es el resultado de cambiar la variable por una constante. De cambiar la variable por una constante. Por una constante. Bien. O por un valor que me den numérico, ¿cierto? A ver, ejemplo. Tenemos P de X, la variable es X en el polinomio P, es igual a 3X más 2. ¿Ah? Y me piden calcular, como ven, ese es el polinomio, 3X más 2, me piden calcular P de 2 más P de 0. Es decir, que los valores numéricos que va a subir la variable X va a ser primero 2 y después 0. Entonces agarramos y ponemos para P de 2, tenemos, ahora X va a valer 2. Entonces tenemos 3 por 2, donde está X, pongo su valor numérico, más 2. Resolviendo esto será 6, ¿no? 6 más 2. 3 por 2 es 6 más 2. Esto será 8. Ya está. He calculado primero P de 2. P de 2 es 8. Ya está. Vamos a calcular ahora P de 0. Y tenemos P de 0 es igual a 3X más 2. Esto va a ser igual a 3 por 0 más 2. Y eso será 3 por 0, 0 más 2. Y esto será 2, pues, ¿no? 0 más 2 es 2. Tenemos entonces, finalmente, que P de 2 más P de 0 es igual. P de 2 es 8, P de 0 es 2, eso será 10. Listo. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de valor numérico. ¿Ah? Bien. De eso se trata cuando hablamos de valor numérico. Bien. Finalmente, vamos a ver lo que es cambio de variable. Cambio de variable. ¿Ya? Cambio de variable. Consiste en cambiar una variable por otra. Consiste en cambiar una variable por otra. Tan sencillo como eso. Ejemplo. Tenemos
Tenemos p de x, ¿verdad? Eso es igual a 2x menos 3. Calcular p de 3x menos 5. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo voy a solucionar esto? Pondremos 3x menos 5 donde veamos x. ¿No es cierto? Entonces, es como lo hemos trabajado en valor numérico, solamente que en valor numérico me daban un número específico para cambiar por el valor de la variable. Aquí me dan otra expresión. Entonces tenemos de 3x menos 5, lo reemplazamos acá. 2 por x, ya no va a ser x, sino va a ser 3x menos 5. Y eso menos 3. Bien, esto va a ser p de 3x menos 5. Eso va a ser 2, acuérdate, que este 2 está multiplicando a todo el paréntesis, ¿ya? Entonces tenemos 2 por 3x, 6x. Positivo porque más por más es más. Seguimos, 2 por 5, eso es 10. Más por menos, eso es menos. Y eso menos 3. Bien, p de 3x menos 5, eso va a ser igual acá 6x. Signos iguales se suman, mantengo el mismo signo y 10 más 3, eso es 3. Entonces, ahí habré solucionado el cambio de variable. P de 3x menos 5 será 6x menos 3. Bien. Habiendo visto toda la parte teórica hasta acá, vamos a pasar ahora a ver la parte práctica. ¿Ya? Bien. Bien, ahora vamos a ver la parte netamente práctica de lo visto o aprendido teóricamente. ¿Ya? Vamos a ver. ¿No? Esos son problemas. Problemas. Problema número 1. Tenemos acá. Por ejemplo, dice, sí. Sí. 5x elevado a la a más 3 y a la octava, este término, y este otro término, 3/5, x a la octava, y a la elevado a la b más 2, me dice que si esos dos términos son semejantes, son términos semejantes, calcula a más b. Calcula a más b. Bien, veamos. Tenemos aquí un primer problema donde hablan de términos semejantes. Recordamos lo aprendido. Términos semejantes, ¿qué cosas son? Aquellos términos que tienen la misma parte literal. Vale decir, las mismas variables y estas los mismos exponentes. Entonces, vamos a analizar la parte literal.
La parte literal acá la tenemos como x elevado a la a más 3, y a la 8. Y por acá tenemos como x a la 8, y a la b más 2. Bien, como son semejantes, esta parte literal, como me están afirmando que son términos semejantes, esta parte literal es la misma, exactamente la misma. Vale decir que el exponente que tiene x es el mismo y el exponente que tiene y también. Entonces, acá tenemos el exponente de x tienes a más 3 y por acá 8. Allá, como son lo mismo, igualo y formo una ecuación. Tenemos a más 3 es igual a 8 para x. ¿Ya? Entonces tenemos que este a más 3 es igual a 8 en el verde. ¿Ya? En el verde. A más 3 es igual a 8. Entonces tenemos, despejando la incógnita, tenemos que a va a ser igual a 8. Este 3 que está sumando pasa a restar, ¿verdad? Ya tenemos ahí 8 menos 3. A es igual a 8 menos 3, eso es 5. Ya tenemos el valor de A. Listo, vamos a analizar ahora a la variable Y. La variable Y, tiene como exponente en el primer término a 8 y en el segundo término a B más 2. ¿No es cierto? Ya está. Ahora, vamos a analizar ahora el otro. Miren acá. B más 2 debe ser igual a 8 porque me están hablando de términos semejantes. Voy a poner por acá B más 2 es igual a 8. Y en esta pequeña ecuación despejo el valor de la variable B. B es igual a 8. Este más 2 pasa al segundo miembro restante. Menos 2. Por lo tanto, B es 8 menos 2, 6. Ya tengo los valores tanto de A como de B, que es lo que quería encontrar para calcular finalmente a la expresión que me piden que es A más B. Entonces, por acá, A más B será 5 más 6. Y eso será 11. Muy fácil, ¿verdad? Bien. Número 2. Número 2. Listo, tenemos en el número 2 lo siguiente. Un momentito, estoy grabando esto. ¿Ya? Número 2, tenemos ahí. Fíjate, calcula el grado relativo. Calcula el grado relativo. Calcula el grado relativo y el grado absoluto en cada caso. El grado absoluto en cada caso. ¿Ya? Ya está. A ver, y me dan el primer caso por acá. Primer caso por acá. Vamos a ver. P de X, Y, Z. Es igual a 3 X al cuadrado, Y a la quinta, ¿no? Z al cubo, más pi X a la cuarta, Y al cubo, Z a la sexta. Ya está. Más 3X a la séptima.
Ya está. Ese es un primer caso. A ver, calcula el grado relativo y el grado absoluto en cada caso. El grado relativo, vamos a hallar los grados relativos acá en el polinomio. Tenemos que el grado relativo es el mayor exponente de la variable de referencia, ¿verdad? Vamos a hallar, como tenemos tres variables, vamos a hallar los grados relativos de cada una de ellas. Tenemos grado relativo para X, ¿correcto? Grado relativo para Y y grado relativo para Z. Veamos a X. X tiene exponente 2, tiene exponente 4 y tiene exponente 7, ¿verdad? Repito, X tiene exponente 2, exponente 4 y exponente 7. ¿Cuál es el mayor de esos exponentes? 7. Entonces, 7 será el grado relativo de la variable X. Vayamos a analizar ahora a Y. Y tiene por acá exponente 5 y por acá exponente 3. Aquí no hay variable Y. ¿Cuál es el mayor? ¿5 o 3? El mayor exponente de la variable Y es 5. Por lo tanto, el grado relativo de Y será 5. El grado relativo de Z. Veamos. Grado relativo de Z. Tenemos exponente 3. Tenemos exponente 6. Aquí no hay variable Z. El mayor exponente es 6. Ese será el grado relativo para la variable Z. Ya hemos terminado de hallar el grado relativo en ese polinomio. Vamos a hallar ahora el grado absoluto. ¿Cómo hallamos el grado absoluto? ¿Recuerdas? El grado absoluto lo hallamos sumando los exponentes de cada uno de los términos, ¿verdad? Bien, acá está. Ya está. Tenemos, acá en el primero, sumamos 2 más 5 más 3, ¿cierto? 2 más 5 es 7, más 3 es 10. Por acá, 4 más 3 más 6. 4 más 3 es 7. 7 más 6 es 13. Y por acá solamente tenemos a 7. Bien. ¿Cuál es el mayor? ¿10, 13 o 7? El mayor es 13, ¿verdad? El mayor es 13. Por lo tanto, el grado absoluto en este polinomio llamado P es 13. Listo. Tenemos el grado absoluto y tenemos los grados relativos. Bien, vamos a continuar con resolviendo los problemas en esta parte. Habíamos quedado en el problema número 2, resolviendo el primer polinomio. Nos estaban dando dos polinomios. Vamos a ver la segunda parte del problema 2. Vamos a ver. El segundo polinomio que me da es R de XY. El polinomio R, cuyas variables son X y Y. Y me dicen que eso es 2X al cubo, Y al cubo. 2X al cubo, Y al cubo, más 5X a la décima, más 2 X al cubo, Y a la sexta. Más 2 al cubo, Y a la sexta. Bien. Entonces, aquí está el polinomio que me dan. Tenemos dos variables, variable X y variable Y. Hallemos los grados relativos.
las variables, ¿no? El grado relativo se halla en función a una variable. Tenemos dos, vamos a hallar el grado relativo de cada una de ellas. Grado relativo para X y grado relativo para Y. Analicemos los exponentes de la variable X. Tenemos el exponente 3 por acá. En el otro término algebraico tenemos el exponente 10. Aquí no hay variable X. Entonces, el mayor exponente que tiene X es 10. Ese será su grado relativo. Vamos ahora a ver el grado relativo de Y. Tenemos a Y por acá. 3. Aquí no hay Y, aquí sí. 6. ¿Quién es el mayor? 6. Por lo tanto, el grado relativo de la variable Y es 6. Listo, ya hemos hallado el grado relativo tanto de X como de la variable Y. Ahora vamos a hallar el grado absoluto del polinomio. ¿Cómo llamamos eso? Analizando cada término del polinomio, ¿verdad? Bien, tenemos acá. En el primer polinomio tenemos 3 más 3. En el segundo polinomio, 10. En el tercer polinomio, 6 nada más. Acuérdate que este exponente 3 está afectando al coeficiente, no a la variable. Pues tenemos acá 6. Esto es 10 y esto es 6. ¿Quién es el mayor de los tres? El mayor de los tres es 10. Por lo tanto, el grado absoluto del polinomio R es igual a 10. Ya encontramos lo que me pedían, grado absoluto y grados relativos. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver, problema número 3. Problema número 3. Dice, sea P de X menos 1 igual a 5X más 2 igual a 5X más 2. Calcula P de 2X menos 1. Ya está. Esto es lo que hemos visto al final, ¿no? El cambio de variable, ¿no? Bien, entonces vamos a simplemente cambiar. Es como el valor numérico, ¿ya? Se cambia la variable X más menos 3 por M, ¿no? Por lo que me están dando. Entonces, tenemos acá que cambiarlo. Entonces, tenemos que X menos 3 es igual a M. Entonces, tenemos acá. Se cambia la variable, ¿no? X menos 3. Ah, no, estamos en el número 3. Estoy viendo otro ejercicio. Estamos en el número 3. A ver, tenemos acá. Ya, se cambia. Vamos a ver. Tenemos en el número 3 sea X menos 1 es igual a 2X menos 3 acá. Acá tenemos X menos 1 es igual a 2X menos 3. A 2X menos 3. Me piden calcular
calcular, ¿ya? P de 3 menos P de menos 2. Ya está. Y esto es valor numérico, ¿verdad? Bien, tenemos acá entonces que cambiar x menos 1 por 3, ¿no es cierto? Y donde vaya x, vamos a ponerle el valor de la variable, ¿ya? Pero, como tenemos aquí x menos 1, eso lo voy a igualar a 3 primero, ¿correcto? Bien, ¿ya? Entonces, tenemos acá. Tenemos acá entonces, en vez de x menos 1 va a ser 3 y se va a reemplazar en este valor. Y tenemos p de 3 va a ser igual, ¿no? Acá, 2 por 3 menos 3. Y tenemos que p de 3 va a ser igual a 6 menos 3. P de 3 va a ser igual a 3. ¿Correcto? Ya está. A 3. Finalmente me voy al otro lado. Tenemos P de menos 2. P de menos 2. Por acá. 2 por menos 2 menos 3. ¿Ya? Finalmente tenemos P de menos 2 va a ser igual. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4 menos 3. P de menos 2 es igual a menos 7. Tenemos por un lado 3 y por el otro lado menos 7. Vamos a calcular entonces P de 3 menos P de menos 2. Y eso será 3 menos menos 7. 3 menos por menos está 7. Esto será 10. Listo. Eso será 10. Ya está. 3, 4. Sí, ahora sí vamos a ver el otro caso. Sí, P de x menos 3 es igual. P de x menos 3 es igual a 5x más 2. ¿Ya? Calcula. Calcula P de 2x menos 1. P de 2x menos 1. Ya está. Vamos a ver la resolución. Se cambia la variable x menos 3 por otra. Ya está. Vamos a cambiar. Acá vamos a poner así. Solución. ¿Ya? Se cambia la variable por otra. Se cambia la variable x menos 3 por otra. Ya está. Entonces tenemos que x menos 3 es igual a m, por darle un valor a la variable, ¿no? Despejando x, será x igual a m más 3. ¿Cierto? Este negativo pasa a positivo, 3. Ya tenemos el valor de x. Tenemos el valor de x. ¿Ya? Entonces, ahora esto lo pasamos. Tenemos que x es igual a esto. Pasamos al otro lado. Tenemos 5m acá es ¿ya? Tenemos 5m
P de M, ¿no? Para P de M tenemos 5. ¿5 qué? 5 por X, pero X es M más 3. 5 por M más 3 más 2. ¿No es cierto? 5 por X más 3 más 2. Entonces, P de M, ¿a qué va a ser igual? P de M va a ser igual. Ya sabemos que esto se está multiplicando, ¿no es cierto? Ya está. 5M positivo, más por más es más por más 15, más 2. Por lo tanto, P de M es igual a 5M más 17. Ya está. Ese es el ejercicio número 4. Ya está. Bien, ahí está. Luego pasamos ahora a ver el ejercicio número 5. Tenemos, si P de X más 3, si P de X más 3 es igual a 2X menos 5, calcula P de X menos 5. Y vamos a hacer una parte como lo hicimos arriba. Vamos a cambiar primero, vamos a poner acá solución. ¿Ya? Vamos a poner acá, se cambia la variable. Se cambia la variable X más 3 por otra, primero. Lo cambio por otra. Vamos a seguir llamando a esa otra M, ¿ya? Entonces tenemos X más 3 es igual a M. Y entonces tenemos, despejando X, tendremos que X va a ser igual a M, este más 3 pasa a menos 3. Estoy apoyando en esto para poder determinar la expresión. X ya sabemos que es M menos 3. ¿Ya? Ahora, con eso vamos a despejar acá. ¿Ya? Y tenemos, fíjate, tenemos ahí, hallando esto, P, ¿no? P de M es igual, volviendo, 2X menos 5 sería 2 por X, que es M menos 3 menos 5. Tenemos que P de M va a ser igual a 2M menos 6. ¿No? Tenemos 2 por M, 2M. Más por menos, menos, 2 por 3, 6. Menos 5. Y tenemos que P de M es igual a 2M. Signos iguales se suman, mantengo el signo. 2M menos 11. ¿Correcto? 2 por M, 2M, 2 por 3, 6, más por menos, menos, menos 5. 2M menos 11. Ese es el valor para el PM. Ahora, ese valor que he encontrado que es 5M más 17, lo voy a reemplazar. Cambiamos la variable M por la variable que nos piden, ¿correcto? Entonces tenemos, fíjate, ¿cuál es la variable que nos piden? X menos 5, ¿verdad? Vamos a poner así. P de X menos 5. Listo. P de X menos 5. Eso es lo que nos están pidiendo allá, ¿no es cierto? Y entonces, voy a poner así. Eso va a ser igual a 5, ¿ya? Eso va a ser igual
esto debe ser igual a esto. A 2m menos 11, ¿no es cierto? Pero donde va m, ¿qué va a ir? Donde va m, va el valor que me están pidiendo. Bien, entonces, en vez de poner m, pongo el valor que me piden. Entonces tenemos que 2 por x menos 5 menos 11. Ya está. 2 por x menos 5 menos 11. Porque es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Qué me pedían? 2x. Acá me estaban pidiendo x menos 5. Bien. X menos 5. Ya está. ¿Ya? Ya. Ahora, reemplazo. B de x menos 5 será igual a 2 por x. Ya sabemos que esto se va a multiplicar así. Entonces tenemos 2 por x, 2x positivo, más por más es más. Más por menos es menos, 10 menos 11. P de x menos 5 va a ser igual 12x menos 21. Y los iguales se suman, ponemos 21, ¿verdad? Ya está. Y con eso habremos dado solución al problema número 5. ¿Correcto? Ya está.